que los enrede, ¿no? Entonces quiero ver qué tanto esto quedó pues bien aprendido, ¿no? La bibliografía se las acabo de pasar ayer, creo, para que la hayan leído, porque aparte está muy enredado, ¿no? Creo que la bibliografía que les pase no viene como esta idea de que todo se concentra en dos vías, ¿no? Viene el planteamiento de que son muchos mecanismos de acción, y entonces eso llega a ser como un poco inentendible, ¿no? Entonces vamos a ver qué tanto se ha entendido, qué tanto se entendió, y vamos a ver qué tanto lo entendieron y lo reforzaremos si no es que lo han entendido. Esto ya lo sabemos, ¿no? No hay límite en el cuerpo, eso es lo que tienen que contestar. La importancia que yo le estoy dando al litio es porque es una molécula que realmente sí es así de importante. No tiene, creo que ni 5 días que New England publicó un estudio sobre la comparación de ketamina contra litio y contra esketamina a nivel de eficacia, ¿no? Y a nivel de eficacia nada es superior a esto, ¿no? En eficacia nada le gana ni siquiera ketamina o esketamina. Donde es el punto flaco, pues es en el perfil de seguridad. Cuando nosotros evaluamos moléculas, no evaluamos solamente qué tan eficaces serían, ¿no? Por ejemplo, en el cáncer, ¿no? Lo más eficaz sería, digamos, un osteosarcoma, pues amputarle donde está en la parte del osteosarcoma, pero pues eso no es la primera opción. Eso es sumamente eficaz, pero a lo mejor no es lo que queremos. Así hay moléculas, ¿no? Por ejemplo, ketamina es muy eficaz, pero como la aplicamos de manera intravenosa, el perfil de seguridad es muy chiquito. Entonces tenemos que hospitalizar al paciente, monitorear el ATA, monitorear muchas cosas, y entonces a pesar de que es muy eficaz, la seguridad pues nos limita. Y en el litio la seguridad también nos limita, pero nos limita desde el punto de vista del desconocimiento, ¿no? Ustedes, la vez pasada que les pregunté si sabían de litio, no sabían, ¿no? Porque creo que es una molécula que no te la enseñan bien en piso, que no te la enseñan bien tu adscrito, porque tampoco tu adscrito está muy a favor del litio. La realidad es que es lo mejor, y eso es lo que te vengo a tratar pues de plasmar en sus mentes, ¿no? Y que también vean que esto es súper sencillo, porque viene al último, porque aterriza todo lo que vimos. Vimos receptores de canal, vimos neurotransmisores, vimos receptores acoplados a proteína G, y si ven la clase pasada, esas cosas son las que aterrizan aquí en el mecanismo de acción del litio, ¿no? Y espero que ya más o menos las entiendan. No es que lo dominen y que sean ustedes los psicofármacólogos, pero que ya entiendan por qué un medicamento es más rápido que otro, ¿no? Porque va hacia receptores de cannabis y es más rápido que si nosotros empezamos a mediar receptores metabotrópicos, que tardan 6 o 8 semanas y que vemos los efectos. Entonces eso es lo que quiero que tengan bien entendido. La forma en la que se comercializa en México pues es carbonato de litio y se usa para trastorno bipolar. Esa es la que ya se sabe, pero tiene otros usos, ¿no? Ya vimos que tiene el potencial como un agente antidemencial, y se los expliqué desde el punto de vista del mecanismo de acción. Para depresión unipolar, como un potenciador y también como una herramienta que previene nuevos episodios afectivos. Creo que de hecho esa es la fortaleza más grande que tiene el litio, que ahora es una posibilidad que tú tienes de no solo tratar un episodio depresivo hasta la recuperación, sino mantenerle esta terapia y que funge como una cosa que los protege de un nuevo episodio. Obviamente esto no se puede lograr en el 100% de los casos, pero es la herramienta más cercana que tenemos a un control preventivo. Como antisuicida, también es un agente eficaz, y esto es lo que es el objetivo de esta charla. La historia pues ya más o menos la repasamos, y ahora a ver, ¿todos estuvieron la clase pasada? Todos. No. ¿Quiénes no estuvieron para que? ¿Tú no? No. Ok, entonces, vamos, vente. ¿Tú qué estuviste?
pasa acá. No es para como que les pongas al 100%, pero esta diapositiva más o menos ¿qué te explicaría? Vimos estamos hablando ya del mecanismo de acción. Que la 5G SK. A ver, tiempo. Les pregunté a los que no vinieron a la clase pasada si se sabía el mecanismo del litio. Casi todos dijeron que no se explicaba. Uno hasta dijo, no, yo acabo de leer que no, todavía no se descubre. Y la realidad es que sí, ¿no? Entonces, esta es para ver que hacia estas rutas es donde va el mecanismo de acción, a través de un montón de pasos, pero hacia estas, ¿no? Entonces, ¿cuál es hacia dónde llega así de forma como el objetivo final el litio? Va a ser un medidor glutamatérgico a partir de la glucosa sinasa 3B y va a producir como una neuroprotección y una disminución de los niveles de A ver, tiempo. Yo les dije que de los 9 mecanismos de acción que hay, lo podríamos aterrizar en 2 vías, ¿no? Y esas 2 vías daban 2 resultados. ¿Cuáles eran esos 2 resultados? Inhibición presináptica de glutamato. Disminución de la apoptosis a través de mediar la neurotoxicidad. Esa es una. ¿Y la otra qué sería? Disminución de glutamato. Aumento del factor neurotrófico. O sea, ese es el cómo, ¿no? El qué es quitarle la apoptosis. Sinaptogénesis a través de producir factor neurotrófico derivado del cerebro. Entonces, esta del factor neurotrófico derivado del cerebro, una de las vías principales es a través de la GSK3 beta, ¿no? Y la mediación de la excitotoxicidad, recuerdan que les dije que tiene 2 porqués, ¿no? A ver, pásale más. Entonces, ¿cómo entendemos la excitotoxicidad? ¿Solamente por el aumento del glutamato? Por las especies reactivas de oxígeno. Entonces, el glutamato es el mayor neurotransmisor Excitador. excitatorio que tenemos, ¿no? Y el GABA es el mayor neurotransmisor Inhibidor. inhibitorio. Entonces, a través de la disregulación del glutamato tenemos excitotoxicidad. ¿Cómo se produce esta excitotoxicidad? Porque aumenta el glutamato o porque disminuye quien nos protege del glutamato, ¿no? Entonces, es una vía que depende de qué tan activo está el glutamato y una vía que depende de qué tan inactivo está el GABA, ¿no? Esas dos cosas, pues, pasan, ¿no? Al mismo momento. Por eso, el litio actúa en las dos, ¿no? Entonces, bueno, ahí quédate. Entonces, aquí se ve complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, todas las flechas aterrizan en GSK3 beta, que está allá, enseñando eso, y en regular la apoptosis y generar neuroprotección, ¿no? Entonces, va a haber rutas en donde el litio sea inhibidor de la acción y va a haber rutas donde el litio sea un agonista de esa acción, ¿no? Cuando es agonista, pues está en verde. Aquí solo se ve en el GABA, ¿no? Pero en esa vía del GABA, a enseñarle la del GABA, ¿para qué queremos que sea agonista del GABA? Para que haya mayor liberación y control del glutamato. Ok, atacar una de esas dos vías del por qué tenemos excitotoxicidad, ¿no? Y igual en GABA es agonista a nivel pre y post, ¿no? Y entonces a nivel presináptico es antagonista del glutamato. ¿Eso qué significa? ¿No es que hay mayor liberación presináptica de GABA? Es que sí, o sea, cuando hablamos de agonismo del GABA también va a liberar más GABA. Y cuando hablamos de agonismo postsináptico del GABA va a ser que también las acciones inhibitorias intracelulares del GABA también se van a potenciar.
pero a nivel presináptico de glutamato, ¿qué le hace? Esa que es la inhibición del glutamato. Y eso que, ¿para qué lo queremos? ¿Yo? Ahorita que pasé. Pues se supone que Si hay una inhibición presináptica del glutamato, no debería de ser como la función excitatoria, tanto dentro, bueno, como fuera de la célula como dentro. Entonces, pues ahí destacan como las dos vías, se aumenta el inhibidor y se disminuye el activador. Ok. Entonces, si disminuimos la acción presináptica del glutamato, el glutamato normalmente ¿sobre qué receptor se va a pegar? NMDA, ¿no? Señálalo, está. Entonces, está bien esquemático esto porque fíjense que ahí en el NMDA no hay flechas que desencadenen una respuesta, porque en teoría el litio está bloqueando el glutamato para que no desencadene la respuesta. Si el glutamato desencadena respuestas de forma incontrolada, va a llevar a esa neurona hacia la muerte, ¿no? Porque va a generar una cadena de transducción de señal que va a ser anómala y que entonces la mitocondria va a explotar y se va a morir la neurona, ¿no? Entonces, por eso aquí en este esquema, cuando hablamos de glutamato, hablamos de inhibición presináptica. Por ende, en la neurona no tenemos una respuesta. Ahí quédate. Y entonces, esta es una vía que va enfocada hacia que la neurona no se muera. Entonces, el litio tiene 9 mecanismos de acción, pero los podemos aterrizar en 2 acciones principales. Que la neurona no se muera y que la neurona produzca factores neurotróficos que se interpreten como que se está generando pues sinaptogénesis. Entonces, esta vía va sobre qué? Sobre mediar la apoptosis o sobre producir factores neurotróficos derivados Después de mediar la apoptosis, porque si se lleva inhibiendo como esto de los difosfatos, también llega a inhibir como las especies reactivas de oxígeno. Así de sencillo como lo dijo, ¿no? Entonces aquí tenemos una vía, primero, que inhibe la señalización de inositol bajo, que dice, como hay inositol bajo, empieza a desencadenar todo para que esta célula se muera, porque ya no está jalando. Y hay otra vía que potencia, esto es verde, no se alcanza a ver, la vía de fase 1, donde tenemos sí una cascada de transducción de señal, pero para potenciar los efectos de la recaptación de inositol. Esta es una bomba de recaptura de inositol como la de los ISRS. Entonces, si bloqueamos esto es rojo, acumulamos inositol y entonces podemos tener las respuestas positivas de esto. Y la respuesta positiva es que la cascada hacia la mitocondria y la disfunción mitocondrial, porque ya hay imbalance de calcio, no se va a dar. Entonces, si hay un balance de calcio, esa mitocondria es permeable y revienta después. Esto se libera y tenemos la liberación de todos esos especies reactivas del oxígeno, del nitrógeno, factores inflamatorios y la señalización de que esa neurona se tiene que morir, ¿no? Entonces, les dije también que promueve la sinaptogénesis, ¿no? ¿Y cómo es que esto ayudaría a promover la sinaptogénesis? Porque también aparte de que regula todo eso de la mitocondria y los ROS, también contribuye a este gen que recuerdo que está relacionado al receptor y termina con la liberación de BDNF, que no recuerdo en qué parte se libera también. Bueno, no actúa con la liberación del factor neurotrófico del cerebro. Otra vía lo está haciendo, ¿no? Pero hay una señalización regulada de que si aumentan las especies reactivas del oxígeno, esa neurona tiene que morir, ¿no? Como no hay aumento y hay producción de factor neurotrófico, entonces esa señalización es inversa, no tiene que morir, tiene que promoverse la señalización de esa neurona hacia otras sinapsis. Eso lo hace la vía mTOR. Acuérdense que les expliqué que el botón sináptico es una cosa que se genera por el factor neurotrófico derivado del cerebro, pero si nos quedamos ahí, ¿qué le pasa a ese botón sináptico?
¿Ah? Se pierde, se degenera. Requiere que ese botón sináptico sea señalizado por una neurona o por una célula diana, una molécula diana, que se pegue a otra neurona y que sea una sinapsis eficaz. ¿Quién hace eso? La vía del emetor, ¿no? Entonces, como regulan que la señalización de que esa célula se está muriendo, ¿no? Pues ya no aparece, o sea, ya no hay factores inflamatorios, especies reactivas del oxígeno. Y aparte se está produciendo factor neurotrófico derivado del cerebro que interpreta la célula. Que pues sigue viva Y que sigue viva y que sigue súper viva porque está produciendo, entonces que tiene que pegarse a otra. Entonces por eso se genera esta señalización. Va. Gracias. ¿Qué más estuvo en la clase pasada? Y ese que estoy plano, güey. Este es el resumen de la primera forma en la que acoplamos los mecanismos de acción, ¿no? Que es la vía del inositol, que es de Smith, ¿no? Esto fue más o menos lo que tratamos de ver. Entonces, ¿qué es lo que en general hace primera fase del mecanismo de acción? Si quieres, lo primero. Bueno, promueve la vía y un paso uno para disminuir el daño mitocondrial. Ok, ¿y el que está acá cuál es? ¿Y en la otra? Acá, no. Entonces, al promover esa vía, lo que hace es que, pues ya la señalización de apoptosis de la mitocondria, pues no sé, la mitocondria no revela. La segunda cosa. Bloqueo de recaptura de inositol por bloqueo de Smith y aumentar la inhibición de CCK3B. Pues ¿Sería acá? Sería acá, ¿no? Aquí arriba. Y a través de generar todo lo que desencadenan los segundos mensajeros de la fase 1, pues va a la inhibición de la glicosintetasa quinasa 3 beta y por ende genera también factor neurotrófico derivado del cerebro. Y ya la última. promueve la vía mTOR al lograr disminución de la señalización de la apoptosis. Y eso vuelve a explicar. Pues a través de la vía del mTOR, pues se disminuye con el esquema anterior, tiene la vía del mTOR para inhibir la apoptosis. Pero no, la vía del mTOR no inhibe la ¿Qué vía de...? No, de la sinaptogénesis, perdón. Bueno, entonces esta es la vía que repasamos ahorita, ¿no? Fíjense, es la vía en donde la célula interpreta que no se está muriendo porque no hay apoptosis, que está muy viva porque hay factor neurotrófico derivado del cerebro y que por ende requiere que esa neurona se pegue con otra y tenga una sinapsis eficaz. ¿Quién sigue de pasar? ¿Quién más estuvo? Entonces, en la clase pasada, ahí ya no estuvo nadie. Sí, todo lo vimos. ¿Quién más estuvo? ¿Tú estuviste? Sí. Pásale. Entonces, nada más de ver esta parte, así. ¿Tú qué estás viendo? Otra vez los efectos de GABA. No, pero también está en el Ajá, la diabetes. ajá. Y si a todo eso lo podemos englobar en un nombre que estamos viendo. Pues, ¿cómo se incluye la parte del éxito profesional? Antes, o sea, más sencillo. El balance que hay entre la transmisión. Pues sí, es una neurotransmisión, pues básicamente monoaminérgica, ¿no? Que es lo que estuvimos viendo con los ISRS, con los antipsicóticos. Entonces, quiere decir que el litio también tiene su efecto en la neurotransmisión monoaminérgica. Sí. ¿Y cómo? Lo que recuerdo
que más o menos dijo Map. Pero por ejemplo señala el de dopamina. Ok, y aquí la línea de litio es verde o es roja? Rosa. Roja. Y entonces esa neurona está Y pre o post sináptica. preso. Ok, y la dopamina, ¿a qué receptor se tiene que pegar? Ok, y esa vía del receptor dopaminérgico, pues no tiene una señalización alocada, ¿no? Quiere decir que de forma presináptica bloquea la señalización dopaminérgica que está disregulada, como en la esquizofrenia, en la vía mesolímbica, ¿no? Que hay mucha dopamina que está generando señalización inadecuada y por eso el paciente tiene síntomas positivos. Aquí lo regula, entonces tiene una forma de regulación que hace que sea solo una neurotransmisión que desencadena una cascada de transducción de señal eficaz, ¿no? ¿Qué tipo de receptor es el de dopamina? ¿Ionotrópico o metabotrópico? Ah, ¿por qué? Ahí tiene una G gigante. Eso hace que la cascada de transducción de señal, ya después de que la refinó el litio, pues sea una cascada que vaya a que señal del paso de proteína G y casi inhibir GS. Entonces, la glicosintetasa quinasa 3 beta lo que hace al ser bloqueada es que es una... Bueno, hagan de cuenta que tienen un montón de ADN o de ARN mensajero, ¿no? Y ese ARN mensajero puede sufrir daños por todas partes. Una de las formas en donde más se daña es a través de la fosforilación por esta enzima. Entonces, al bloquear eso, preservamos cadenas de ARN mensajero o de ADN pues, intactos, y nosotros con factores de transcripción adecuados podemos agarrar pedazos que queremos y ya tener productos genéticos que deseamos, ¿no? Entonces la vía al inhibir eso, lo que hacemos es promover que los factores de transcripción sean más eficientes y que sea más rápido que nosotros vayamos hacia la producción de factor neurotrópico derivado del cerebro, ¿no? Entonces, empieza ahí señalando el receptor dopaminérgico, ¿no? Okay. Bloquea la GSK3 veces. El CREP es un factor factor de transcripción. Y ya hacia abajo, generación de factor neurotrópico derivado del cerebro. Entonces, como empieza a generar factor neurotrópico derivado del cerebro, se empieza a promover que esta célula se repare, ¿no? Entonces, eso da la señalización junto a que se bloquee la apoptosis de que esta célula está súper bien. En el caso de la demencia, ¿cómo podrías interpretar este mecanismo de acción? ¿Qué beneficio tendría esto? ¿O por qué el litio dicen que es antidemencial? Justamente al momento de que el factor neurotrópico, el BDNF se promueve o previene que las neuronas mueran, e incluso también recuerdo que favorecen su desarrollo. Entonces, pues, la demencia es un grupo, por así decirlo, de enfermedades donde una de las características es justo que las neuronas empiezan a morir, ¿no? Entonces, esto es como contrarrestar esta parte. Entiendo que por eso es un factor de demencia. Sí, y la demencia tiene otra característica, o sea, no todo es daño estructural, sino también es daño pues, neurofuncional, ¿no? O sea, de forma neurofuncional, ese cerebro de esa persona con demencia no funciona bien. También ayudan en esta parte neurofuncional el litio. ¿Por qué? Justamente como mejora, digamos, algunas tecnologías de... Pues sí, todo lo que vimos al principio, ¿no? En general hay hasta más vías de neurotransmisión que están como siendo modificadas, potenciadas, ya sea inhibidas o con agonismo por el litio, ¿va? Entonces, quédate tú. Yo tengo una duda, ¿me pueden repetir otra vez cómo mejora la transcripción?
Sí, mira, la Como que no quedó transcripción. claro. Cuando vimos la cascada de transducción de señal, vimos que había un primer mensajero que era el que se pegaba acá. Después que había un segundo mensajero que era el AMP cíclico, ¿no? Acá. Ese AMP cíclico llevaba hacia que nosotros pasamos al núcleo, ¿no? Que podamos entrar dentro del núcleo de la célula, que está acá. Entonces, ya aquí tendríamos que tener nuevos mensajeros para seleccionar pedazos de ADN y que este ADN después se transcribiera, saliera y nos diera ya la respuesta génica. Eso es de forma normal. De forma anormal podemos tener dos vías, que esto genere una cascada de transducción de señal que vaya anómalo hacia la muerte, o que sea una cascada de transducción de señal que sea ineficiente, que al momento de que tú selecciones pedazos de ARN mensajero, porque esta neurona está deteriorada, está mal o algo, selecciones pedazos de ARN que estén fosforilados o que no sean pedazos eficaces y que tu síntesis de productos génicos pues no te lleve a nada, no te lleve a producción eficaz de factor neurotrófico. Cuando llega el litio, lo que hace es, primero, modula, ¿no? Que toda la neurotransmisión sea lo más normal posible. Por ende, ya no iríamos hasta la ruta de la muerte. Y después iríamos hacia una ruta más eficaz. Aquí, en este, vemos que está inhibiendo una enzima que fosforila ADN, ¿no? Entonces, esta vía que daña las cadenas, pues también está bloqueada. Quiere decir que ese material lo vamos a mantener todavía un poquito más intacto. Esta defosforilación activa la GSK3 beta y esta GSK3 beta pues hace que sintetices cosas de manera anómala. Si tú bloqueas esto y bloqueas esto, preservas ADN. Entonces, si te das cuenta, el CREP va directo al ADN que está pues más limpio, ¿no? A través de muchos pasos. Después pues ya seleccionan los pedazos y ya los sintetizan. Es la manera como pues más sencilla, ¿no? De entenderlo. En donde fue el... No, sí, como que fue justo en la parte final, pero ya. Sí. ¿Será junto con la amantadina o sería como uno u otro? Amantadina. Por ejemplo, si tuviéramos Memantina, ¿no? Digo, memantina. Memantina solo está aquí, mira. Memantina solo modula esto y modula que el glutamato no desencadene cosas que vayan a la apoptosis. Por eso no mejora el diagnóstico ni la historia natural de la enfermedad, ¿no? Como está, al momento de que tú le empiezas la terapia, tu objetivo es que por lo menos se quede así el mayor tiempo posible, porque va a modular esto, o sea que la cadena de transducción de señal por NMDA pues no sea anómala, que no se vaya a morir. Lo que acá, nada más, es lo único que hace. Aquí en teoría, pues tendrías esto y tendrías esto. Se da como potenciador con ISRS, es como yo lo he utilizado. ISRS es para el control conductual y de la demencia. Ah, sí, eso sí es cierto. Aquí es menor, mayor y menor. ¿Qué lo contestó? ¿El qué? Vamos, entonces ya la última parte. Sí. Bueno, esta parte es lo que viene aquí en los cuadritos blancos con borde naranja, que también tiene una acción como un modulador de reloj cronobiológico. Entonces, a través de regular la expresión de corticotropinas, va a promover que se estabilice el eje hipotálamo hipófisis adrenal y que funcione como un reloj cronobiológico. Después, en el glutamato. Menciona la inhibición de las terminales principales del glutamato. Creo que también está relacionado con lo que
y dopamina, bueno, llega la activación de la dopamina, luego se identificó las dosis activas del ritmo, promueve la financiación adecuada mediante la inhibición de TSK3B, generando factores neurotransmisores. Eso fue adecuado. Vale, ya, gracias. ¿Y quién más? ¿Tú sí estuviste la clase pasada? Sí. ¿Y aquí por qué está este guión? No me acuerdo. Ahorita vemos. Acuérdense, yo les comenté y les dije, ¿han escuchado esta historia, Fray, de que cuando hace más calor, aumenta la sí. Por la deshidratación, ¿no? y eso es una locura, ¿o sí? No, creo que sí tiene ciertas bases, ¿no? Y esto va No, acerca del sodio, ¿no? ¿Por qué sería importante el sodio? No sé, Pero hablando del litio. ¿Sí? ¿El litio qué es? Es una benzo, es una benzo, es una... Ujú. Sí, sí, hace Digo, falta. vamos a darle. Pero Sí, Pero es una sal. Es una molécula. Ajá. Un guión. Es un ion, ¿no? Es un ion. Y entonces ese ion, para que tenga pues esta acción de modular todo lo que vimos, tiene que estar presente otro ion que es el sodio, ¿no? El sodio es el que va a dar pues tanto que el litio funcione como que funcione mal, ¿no? Que se vaya a la intoxicación, porque compite contra el litio, ¿no? Entonces, al principio, acuérdense que les dije que al litio lo utilizaban como un agente antihipertensivo precisamente porque decían que la sal aumentaba la TEA, ¿no? Entonces, en cardio se empezaron a utilizar sales de litio para pues bajar la TEA, ¿no? Porque el litio compite con la sal y empieza a hacer acción. Pero como seguían comiendo muchísima sal y dándole aparte litio, pues la gente se intoxicaba con litio, ¿no? Por eso se dejó de usar con esto. Ahorita para que nosotros tengamos la acción del litio tiene que competir con la sal. Si tú le dices a una persona que se va a tomar 300 de litio en la mañana y en la noche y su médico familiar le dice que es hipertenso y que no coma sal, ¿qué crees que le pasa a esa persona? No va a funcionar, ¿no? Y si esa persona ya está en niveles terapéuticos, está comiendo bien de sal y se va a hacer hiking y no repone la suficiente cantidad de agua o se fue a correr un maratón, ¿no? O una carrera y no repone el agua, ¿qué crees que le pasa? ¿Y por qué crees? Por la depresión de agua. Pero, ajá, en general también perdemos volumen de agua y mantenemos una concentración de sodio pues un poco mayor, ¿no? Entonces, ¿qué crees que pasa? Va a tener más concentración. Pues como compite literal contra el sodio, si hay más concentración de sodio va a tener más acción, pero más acción a nivel de intoxicación. Entonces la recomendación que tú le darías a un paciente que tú le estás iniciando pues carbonato de litio, ¿cuál sería? mantenerse hidratado. ¿Ah? Que no tiene una dieta súper hipocalórica, ¿no? Justo, ¿no? ¿Lo han considerado en alguno de los pacientes que han tenido? No. Y si ese paciente está en control contigo y está en límites terapéuticos y te dice que va a correr una carrera, ¿qué le tienes que decir? No, se mantiene hidratado. Y si es verano, como cuando aumentan las manías que realmente son intoxicación crónicas agudizadas por litio, ¿qué crees que le tengas que decir? Soluciones. Es verano, es verano. Toma. Sí, mantente hidratado, ¿no? Parece una cosa tonta, ¿no? Pero por estas cosas tontas, ¿cuántas intoxicaciones crónicas agudizadas han tenido? ¿Por qué creen que han tenido el tipo de que aumentan las manías cuando en realidad son síntomas de intoxicación, ¿no? Entonces, ¿creen que sea importante Yo no, este fue tema, bajito. aunque sea menor, considerando decir? Sí. Ok, va, gracias. Mi compañero de escuela.
Sí, de la guerra. Normal de los dos, o sea, no es más que mantener un aporte normal de agua y sodio, lo normal. Monafondo que no tiene madre. Bueno, farmacocinética del litio, ¿no? Entonces el litio que lo tomas, así como lo tomas, se absorbe si tienes concentraciones adecuadas de sodio, y así como te lo tomas, se excreta por vía renal. Como es un ion, no tiene una vía metabólica. Aquí no vamos a hablar de citocromos. Entonces es una cierto punto ventaja cuando tenemos pacientes con polifarmacia y eso, si queremos no causar ninguno de los patrones de reacción farmacocinéticos, ¿no? La vida media es 12 horas, por eso le damos una y una, ¿no? Si le damos una y una, pues no estamos comprando una prescripción adecuada y podemos ir a los rangos de intoxicación. En general tenemos 3 tipos de intoxicación: intoxicación crónica agudizada. Considerar que no es una terapia que sea precisamente rápida en cuanto a eficacia. Si bien los niveles séricos se mantienen estables entre 5 y 7 días, más o menos como a los 16 días estamos viendo pues ya la mejoría clínica. Entonces, si bien se puede utilizar en la manía aguda, considerar que no va a responder de forma tan rápida, ¿no? De hecho, en esa parte aguda, los que mejor resultado tienen es el manejo antipsicótico, nada más, que ni siquiera el valproato, ¿no? Y los niveles terapéuticos que ustedes van a encontrar como los normales van a ser entre 0.5 y 1. No son siempre así, ¿eh? Hay que considerar pacientes que pueden mantenerse estables entre rangos de 0.4 y 0.6 o rangos de 0.6 y 0.8, ¿no? Dependiendo de la edad, dependiendo también del motivo de la prescripción. Estos son los rangos que nosotros queremos para el mantenimiento del trastorno bipolar. Y aquí nos quedamos. Entonces vamos a ver algunas formas de cómo indicarlo para algunas de estas cosas que vimos: el suicidio, el trastorno bipolar en fase aguda, fase de mantenimiento, depresión unipolar. Pero nada más quédense con la pregunta de: ¿ustedes lo utilizarían como un manejo para depresión unipolar? O sea, alguien con depresión, ¿considerarían dar litio? Nada más quédense con eso y ya me responden la siguiente. ¿Sería una opción? Entonces,